Muy buenos días, tardes o noches. Al habla el profesor José Enrique Mota y hoy vamos a ver el tema sobre división de fracciones. Antes de iniciar formalmente a hablar sobre el proceso para dividir dos fracciones, es importantísimo que nosotros conozcamos cuál es el recíproco o el inverso multiplicativo de una fracción. El recíproco de una fracción o el inverso multiplicativo recibe su nombre porque básicamente es un factor que se utiliza mucho en estos procesos de división de fracciones. Y consiste de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo un elemento a partido b, una fracción. Si yo lo elevo a la menos 1, eso sería igual de forma distributiva a b entre a. Sencillamente intercambio el orden de los factores. Lo que está como un numerador pasa como un denominador y viceversa. Mírese que la a está aquí arriba y la coloco aquí debajo, y la b está aquí arriba y la coloco aquí debajo. Este factor es lo que bien se conoce como el recíproco de una fracción, o en dado caso se puede decir como el inverso multiplicativo. ¿Por qué? Porque si este factor yo lo multiplico por esto, me tiene que dar como resultado 1. Entonces, vamos a ver unos pequeños ejemplos. Supongamos que yo quiero buscar el inverso multiplicativo o el recíproco de estas dos fracciones. Pues bien, lo único que tengo que hacer es alternar el orden. Lo que está como numerador debe de pasar como denominador, y lo que está como denominador debe de pasar como numerador. Por tanto, el recíproco o inverso multiplicativo de la primera fracción será 4 partido 3. De esa forma, si ustedes pueden comprobar, el orden ha sido alternado. Igual aquí, 9 sobre 15. Si yo quiero buscar el recíproco o el inverso multiplicativo, yo simplemente coloco el numerador arriba y el denominador debajo, intercalando los órdenes. ¿Por qué se le llama inverso multiplicativo? Muy sencillo. Si yo multiplico estas dos fracciones, tiene que darme como resultado 1. Lo propio, si yo multiplico estas dos fracciones, tienen que darme como resultado 1. Voy a hacerlo brevemente para que podamos entender un poquito más. Supongamos que yo tengo aquí 3/4 y lo quiero multiplicar por 4/3. Como bien sabemos, para resolver una fracción multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. 3 por 4 son 12 entre 4 por 3, que también es 12. Si nos fijamos, 12 entre 12 es 1. Si se cumple la propiedad de que me dio la unidad, entonces evidentemente o correctamente este factor es el inverso multiplicativo o el recíproco de ese. ¿Y por qué hacemos referencia a este concepto si el video trata sobre la división? Muy sencillo. Para yo poder dividir dos fracciones, supongamos que tengo la fracción a partido b y la fracción c partido d. Si quiero dividirla, yo en realidad estaría realizando una multiplicación. Entonces, multiplicaría este elemento por su inverso multiplicativo. Entonces, el primer factor, que es a entre b, se coloca de forma idéntica y solamente tengo que cambiar el signo. En vez de dividir, pongo multiplicar, y esta fracción utilizo su inverso multiplicativo, no la original, solo el inverso multiplicativo. También hay otra forma en la que nosotros lo podemos ver. Si yo tengo a partido b y lo divido entre c partido d, yo voy a hacer una división cruzada de forma tal que yo multiplicaría este numerador con este denominador y este denominador con este numerador, de esta forma. Bien, entonces el resultado de este señor con este señor lo colocaríamos aquí arriba, a por d, y debajo en el denominador sería b por c. Bien, entonces multiplicar, o para multiplicar para dividir dos fracciones, yo simplemente multiplico la fracción original o primer miembro o la fracción primaria, la multiplico con el recíproco o inverso multiplicativo de la segunda. Vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que yo tengo un medio y lo quiero dividir. Recuérdense que esos dos puntos representan la división entre 3.
Lo primero que tengo que ver es que esto es una fracción, pero esto que está aquí no es una fracción. Y ya hemos visto en videos anteriores que un número natural puede ser transformado rápidamente en una fracción. ¿Cómo? Sencillo. Recordemos que debajo de cada número se encuentra un 1 que no se marca, o ese 3 puede reescribirse como 3 partido 1. ¿Qué significa eso? Que 3 entre 1 es igual a 3. Una afirmación que matemáticamente es correcta. Entonces, vamos a utilizar esta expresión aquí. Entonces, voy a tener un medio dividido entre 3 partido 1. Bien. Entonces, luego de que ya tengo todo esto, simplemente procedo a resolver. La división entre dos fracciones es igual a la multiplicación del primer miembro o la primera fracción con el inverso multiplicativo o el recíproco de su segunda fracción o de la segunda fracción. El recíproco de 3 entre 1 será todo lo contrario, 1 entre 3. Bien. Y simplemente tengo que resolver esa partecita, recordando que en la multiplicación, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces 1 por 1 es 1 y 2 por 3 son 6. Y de esa forma concluimos la división. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenga esta parte, 8 novenos y 2 tercios. Aquí lo vamos a hacer de forma un tanto más rápida. Simplemente vamos a multiplicar en X. Escribo aquí una línea grande. Entonces, recuerdo el numerador de la primera con el denominador de la segunda. Y el denominador de la primera con el numerador de la segunda. Entonces, esta multiplicación me va a dar el numerador del resultado. Y esta multiplicación me va a dar el denominador del resultado. 8 por 3 evidentemente es 24, se colocará arriba en el numerador, y 9 por 2 claramente es 18. Y ahí concluimos. Bien, recordamos, multiplico en X este factor con este factor, lo coloco aquí arriba, ojo, aquí arriba no confundir, y este elemento con este elemento se coloca aquí debajo. Por último, recuérdense que hay varias formas de yo colocar o denotar una división. En este caso tengo 4 tercios, que es una fracción, dividido entre 6 séptimos, que también es otra fracción. Yo puedo utilizar varias formas. Yo simplemente puedo hacer lo siguiente. Puedo colocar 4 tercios entre, coloco el signo de división, 6 séptimos. Lo puedo hacer perfectamente. Sin embargo, hay otra manera, otro método que podemos utilizar, que es el denominado método de la oreja. ¿Cómo así? Yo multiplico lo que tengo aquí y multiplico lo que tengo aquí. Entonces viene siendo la forma como la oreja. ¿Cuál es el truco? Bueno, el truco es multiplicar los extremos. Es decir, este extremo con este extremo, que son los dos valores más alejados, y este extremo con este extremo, que son los dos valores más cercanos. Entonces, el resultado va a ser el siguiente. Aquí este extremo es 4 y este es 7. 4 por 7 son 21, que se va a colocar en el numerador. Y aquí tengo en estos extremos 3 y 6. 3 por 6, 18, que se debe de colocar en el denominador. Bien, ojo, si usted quiere utilizar el método convencional y colocar 4 tercios, luego colocar el signo de división y luego colocar la otra fracción, lo puede hacer perfectamente. Sin embargo, es importante que recordemos que en matemática buscamos resolver problemas de forma más sencilla y más eficiente. Y utilizando esta ley de la oreja o método de la oreja, usted puede resolver una división de forma más sencilla.